Sinceramente quisiera agradecer la invitación que me ha hecho el pastor Saúl. Es para mí, y lo digo honestamente, un privilegio poder estar aquí en este púlpito compartiendo la palabra del Señor, porque creo que esta es una iglesia, mis hermanos, que está en las manos del Señor, y Él la ha sostenido estos ya casi 16 años, 16 años ya, y hemos estado algo cerca en las diferentes etapas que ha pasado esta congregación, y en definitiva podemos ver la mano de Dios sustentando su obra a favor de los que le pertenecen, y repito, me causa alegría en mi corazón poder estar aquí nuevamente. Gracias, de verdad, ¿sí? Y vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago, capítulo 4. Santiago 4, versículos el 13. ¿Sí? Santiago 4, versículo 13. ¿Ya está por ahí? ¿Ya? Dice la palabra del Señor: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Me acompaña a orar, por favor? Para que ore por mí, por favor, y yo voy a orar por usted también. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Hemos exaltado tu nombre, te hemos bendecido, Señor, hemos dicho quién eres tú. El Rey de la Gloria, Señor, Dios poderoso, digno de recibir toda la alabanza y toda la adoración. Señor, ahora te pedimos que nos bendigas con tu palabra, que nos hables, Señor, a cada uno de nosotros. Dame la gracia para poder compartir fielmente tu mensaje a mis hermanos, y que haya un corazón dispuesto, Señor, que caiga en buena tierra tu palabra, Señor. Es la petición de esta mañana, y ayúdame, por favor, a hacerlo bien para ti, Señor, y para edificar a mis hermanos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien. ¿Me das un poquito de monitor, por favor, nada más? Acá. Bien, mis hermanos, me comentó el pastor que ahora en el mes de enero se estará llevando a cabo una miniserie que se puso por título Resoluciones para la vida. Qué importante, ¿no cree? Es necesario tomar, mis hermanos, decisiones que traigan cambios, y cambios profundos en nuestro corazón. Porque, le digo algo. Una vez le dijeron a alguien que por mucho tiempo había prolongado una decisión. El no decidirse también es decidir, ¿sí? Si podemos no tomar resoluciones, no tomar decisiones y decir, sí, luego lo decido o luego lo veo. Bueno, no decidir también es no decidirse. Es decir, decidir es no decidir, ¿sí? Y ahí nos podemos ir, ¿sí? Pero es tomar resoluciones. Y este primer tema que me tocó a mí, le puse por título Considera al Señor en todo. Es el título de esa enseñanza, y lo vamos a ir desarrollando. Ahora, mis hermanos, nos encontramos estrenando año, ¿sí? Tenemos apenas 4 días de haber comenzado este 2026, pero tal vez muchos ya estén esperando el 2027, ¿no? Porque el día 1 de enero ya la regué, ya mejor 2027, te espero, ¿no?
Y al comienzo de un nuevo día, una nueva semana, un nuevo mes y sobre todo un nuevo año, queremos planear proyectos, fijarnos metas, establecernos propósitos y claro, poder cumplirlos, ¿no? Ahora, yo espero que aquí entre nosotros haya personas que hayan cumplido algún propósito que se pusieron para el 2025, ¿sí? Si usted lo hizo, pues qué bueno, felicidades, de verdad. El iniciar un nuevo tiempo en el calendario, especialmente un año nuevo, como que sentimos o creemos que las cosas serán diferentes, ¿sí? Porque pasamos de un año a otro y pensamos que ya lo pasado, no me interesa, diría un salmista por ahí, José, ¿sí? Como si cambiar de año, mis hermanos, se tratara de una solución milagrosa o como si se reseteara nuestra vida. Esa es la manera de pensar de muchos allá afuera. Y encontré una frase que me gustó y se la quiero compartir. Cambiar el calendario no cambia el corazón. ¿Sí? Cambiar el calendario no cambia el corazón. El corazón del ser humano, mis hermanos, no cambiará por pasar de un tiempo a otro. Es el Señor quien lo transforma, como lo dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sí? Es Cristo el que hace nuevas las cosas. Pero algunos sectores del cristianismo no se salvan de esta manera de pensar como el mundo. ¿Sí? No sé si ha escuchado o visto en algunas iglesias cuando viene un nuevo año, comienzan a publicar en sus redes, este es el año de la cosecha, ¿sí? Este es el año de la multiplicación, este es el año de la expansión y otros tantos más, ¿no? Esto, mis hermanos, no es fe. El punto de esas enseñanzas es que todo gira alrededor del ser humano, que el ser humano es el importante porque todo lo llevan a cosas materiales y a buscar mi milagro. Nuevamente, el ser humano en el centro, para que él esté bien, esté cómodo, esté feliz. Pero eso no lo enseñó nuestro Señor Jesús. Al contrario, Él dijo que en el mundo tendríamos aflicción, como dice en Juan, capítulo 16, 33. Y repito, estamos iniciando un nuevo año. ¿Y quiénes tienen planes o propósitos de año? ¿Amén? ¿Algunos? Qué bueno. Creo que son importantes, hermanos, y necesarios hacerlos, proponernos metas, trazar un plan para lo que usted quiera hacer. Podemos encontrar más sustento bíblico para respaldar la planeación, la buena administración, la correcta administración de los recursos que tengamos, que solamente ir por la vida y dejar que los años pasen y no habernos puesto un plan en aquello que querramos hacer y más si se trata de la obra del Señor. Pero quisiera que nos hiciéramos unas preguntas antes de continuar. ¿Estamos considerando a Dios en nuestros planes? ¿Estamos involucrando al Señor en ellos? ¿Lo estamos tomando en cuenta? ¿Lo estamos consultando? ¿Cree usted que el Señor tenga una opinión de lo que queramos hacer? ¿Estoy orando por ello? ¿Estoy pidiendo consejo a mis autoridades espirituales? No para que me digan qué hacer, sino para que me ayuden a discernir. Creo que si a alguna de estas respuestas respondimos que no, las demás preguntas o las demás respuestas se caen por completo, ya no interesaron. Y eso es precisamente lo que Santiago nos quiere advertir. No planees sin consultar a Dios. La carta de Santiago, mis hermanos, a lo largo de ella, nos dice cómo vivir una vida cristiana práctica. Es aquí mismo, en Santiago, que nos dice, versículos atrás, ser hacedores y no solamente oidores, ¿sí? Y qué importante es, mis hermanos, aplicar lo que estamos viendo para nuestras vidas. Y una de ellas es considerar a Dios en todos nuestros caminos. Y desde versículos atrás, aquí en Santiago 4, Santiago está tratando un tema de fondo en este capítulo, y es el tema o el punto de la arrogancia. Es una palabra muy fuerte, pero Santiago nos está diciendo en los versículos
11 y 12 de aquí de Santiago 4, que no juzguemos al hermano. Y lo está diciendo porque aquellos que juzgan al hermano está tomando la posición que solo le pertenece a Dios, al Dios que es juez. ¿Y eso qué es, mis hermanos? Querer tomar la posición que solo le corresponde a Dios es arrogancia, ¿sí? Porque solamente Dios es juez. Es decir, tomo el lugar que le corresponde a Dios y emito juicio sobre mi hermano. Eso es una actitud soberbia, orgullosa, altiva. Es algo fuerte que está tratando Santiago aquí. Y en este pasaje que veremos, Santiago se estaba dirigiendo principalmente a los mercaderes viajeros dentro de la iglesia, ¿sí? Aunque dicen varios comentaristas que Santiago, además de estarle hablando a no cristianos o no creyentes, también le está hablando a creyentes, ¿sí? Aquí entramos usted y yo, y veremos más adelante que perfectamente cabemos ahí. Un punto importante, mis hermanos: Santiago no está hablando en contra de hacer dinero, no, sino en contra de las actitudes arrogantes, altivas, soberbias, de poner su confianza en sí mismos, en el mañana y en sus riquezas. Le están quitando su lugar a Dios, su lugar de proveedor, de sustentador, de que todo proviene de Él, de lo que Él dice se hace, lo que no, no. Pero una vez más, cuánta altivez en nuestro corazón pudiera haber al no considerar a Dios en nuestros planes, al no tomarlo en cuenta. Y hermanos, este pasaje que estaremos desarrollando nos debe de llevar a que examinemos en cómo tomamos nuestras decisiones. ¿Con base en qué lo hacemos? ¿Considerando qué cosas? O como lo dijimos hace un momento, si consideramos al Señor. ¿Cómo manejamos nuestros recursos de todo tipo? De tiempo, humano, material, económico. ¿Cómo filtramos las decisiones que tomamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Sabe cómo lo hacemos? De lo que hay en nuestro corazón. Dice Proverbios capítulo 23, versículo 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Sí? Así que, así es como tomamos las decisiones, de lo que hay en nuestro corazón, de lo que hay en nuestro interior. Entonces, mis hermanos, al revisar nuestras decisiones y ver cómo las tomamos, tenemos que, inevitablemente, revisar el corazón, a ver qué hay ahí. Porque puede, mis hermanos, que en el trono de nuestro corazón no esté el Señor sentado. Tal vez esté usted, o tal vez esté alguien más, o algo más. O tal vez el Señor sí esté sentado, y solamente eso lo saben usted y Él. Bien, después de esta introducción, vamos a lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar este día. Vamos al versículo 13 de Santiago 4. Dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Hasta ahí. En Proverbios capítulo 27, versículo 1, dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No podemos, mis hermanos, hacer alarde, vanagloriarnos del día de mañana, porque no sabemos qué pasará. Esta es la advertencia. Este versículo también hace referencia a la parábola del rico insensato que se encuentra en Lucas capítulo 12, 13 al 21. No vamos a ir para allá, pero resumiendo la parábola, cuenta que alguien entre la multitud le dice a Jesús: Señor, dile a mi hermano que comparta su herencia conmigo. Y el Señor le dice: no, pues, tranquilo, no, yo no soy juez entre tú y tu hermano. ¿Por qué le pidieron esto a Jesús? Porque era común que los rabinos o los maestros solucionaran problemas, ¿sí? Entonces por eso acuden a Jesús. Pero Él les pone un alto, diciéndole que Él no va a ser juez entre ellos. Pero va más allá Jesús. Les advierte que se abstengan de toda clase de avaricia y que la vida del hombre no consiste o depende de la abundancia de bienes que posee.
Y luego les da la parábola de un hombre que le fue muy bien en su cosecha, por lo que obtuvo una muy buena ganancia. Y este hombre en un principio no supo qué hacer. ¿Qué voy a hacer? Dijo, ya sé, voy a derribar mis graneros, todo lo que tengo, y voy a hacer unos más grandes todavía, ¿sí? Y ahí voy a guardar todo. Pero no solo eso, le diré a mi alma, alma mía, tienes suficientes bienes, cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, hoy vienen por tu vida y lo que has acumulado, ¿para quién será? En lugar de hacer riquezas para con Dios, acumulaste las riquezas para ti mismo. Pues nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Este hombre desgastó su vida en hacer riquezas, desgastó su vida en lo terrenal, pero descuidó hacer tesoros en el cielo. Santiago, mis hermanos, no está enseñando que está mal planear el futuro. Por el contrario, como lo dijimos al principio, podemos encontrar varios versículos, que de hecho ahorita los vamos a ver, de ser buenos administradores, de ser buenos calculadores, de prepararnos para el futuro, que es incierto. No está Santiago en contra de planeación, está en contra de la actitud del corazón. Y quiero que veamos, ahora sí acompáñenme por favor, a Proverbios capítulo 6, versículos 6 y 8. Este versículo en lo personal me gusta mucho. Proverbios capítulo 6, versículos del 6 al 8. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Cuántos necesitamos la actitud de la hormiga? ¿Sí? La diligencia, prepararse. En Mateo capítulo 25, versículo 14 al 21, en la parábola de los talentos, donde se nos enseña que debemos administrar bien lo que nos ha sido dado, ¿sí? Y ayer lo platicábamos con el pastor Saúl, que decía, bueno, si nos apegamos al texto, me comentaba, realmente está hablando, cuando habla de los talentos, habla de lo material, ¿no? De lo económico, ¿sí? Y no está hablando, otra vez, de que ese es el problema. Está hablando de qué haces, cómo lo administras, ¿okay? Ese es el punto. En 1 Corintios, capítulo 4, versículo 2, nos habla de que tienen que haber administradores fieles dentro de la congregación. Administradores fieles. No se habla, nuevamente, en contra de las riquezas o la abundancia. Se habla de la actitud altiva del corazón al confiar o depender de ellas, de hacer planes para obtenerlas sin considerar al Señor. Y mis hermanos, ¿cuántos comienzan a temblar cuando la cuenta del banco empieza a tener menos ceros? Sí. Y de verdad es impresionante. El pastor Ángel cuenta que él tiene un amigo que literalmente lo dice así: yo me siento poco hombre cuando tengo poco dinero en el banco. De ese calibre, mis hermanos. Yo me siento poco hombre cuando tengo muy baja mi cuenta. Y se empieza a poner nervioso y se empieza incluso como que le da urticaria así a esta persona. Pero cuando ya le entra un dinerito, ya, otra vez vuelve la paz a su corazón. Hermanos, el dinero es un Dios. Que no sea nuestro Dios el dinero. Repito, no habla de la cantidad, habla de la actitud del corazón. Ahora, tal vez alguien pudiera pensar, bueno, Carlos, pues para mí eso no aplica porque
pues yo no tengo riquezas, yo no tengo dinero, así que pues no, yo me libro de eso, ¿no? Para mí no aplica. Bueno, entonces le respondería, si usted, mi hermano o mi hermana, aunque no tenga suficientes recursos o esa holgura que espera, pero si su pensamiento está en ello, es decir, si piensa, es que si tuviera más, o si ganara más, o no sé cómo hacerle para tener más, bueno, déjeme decirle que si su pensamiento se va en eso, usted también es esclavo de lo material. Usted también está ahí y su corazón también está en lo material. Repito, no es de tener o no tener, es una actitud, una condición del corazón. ¿Sí? Y nos advierte Santiago, no planees nuevamente sin considerar a Dios. No dependas de eso. Versículo 14 de Santiago 4. Versículo 14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hermanos, somos criaturas completamente frágiles, incapaces de controlar lo que pasará el día de mañana. Así de frágil es el ser humano. Y le quiero abrir mi corazón. Hace pues ya algunos años, cuando fallecieron un par de amigos, un par de conocidos, y que me tocó ir a su funeral, cuando pensaba en la muerte y que yo lo conocí, yo conviví con esta persona, había algo en mí que me hacía sentir como de vidrio. No sé, fue una sensación muy extraña, pero pensar en la muerte me hacía sentir, de verdad lo sentía que si daba un paso me iba a quebrar al pensar en la muerte. Creo yo que en parte era por temor a la muerte, ¿no? Ahora, con el Señor, tomo una perspectiva diferente de la muerte, ¿no? Claro, no me gustaría fallecer aún, ¿no? Quisiera envejecer con mi esposa, ¿no? Ver crecer a mi hija. Pero nadie en este mundo, mis hermanos, nadie en este mundo sabe cuánto tiempo nos queda en esta vida. Por eso, mis hermanos, somos tan frágiles, tan efímeros, como una neblina. No somos dueños ni arquitectos de nuestro propio destino, como dicen por ahí. Ni siquiera podemos controlar lo que pasará saliendo de este lugar. Y me gustaría ver unos pasajes acerca del tema. Vamos por favor a Salmos, capítulo 144, versículo 4. Salmos 144, 4 dice, el hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Sus días son como la sombra que pasa. Salmos 144, 4. Y mire, entre más, vamos a leer unos versículos más, y entre más leamos, y cuando yo estaba haciendo la enseñanza, más chiquito me hacía, ¿sí? Me sentía más pequeño. Vamos a Job, capítulo 14, versículo 1. Job 14, versículo 1, dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Nos saltamos al 5, ahí mismo en Job 14, dice, ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites, de los cuales no pasará. Acompáñame por último a Job, ahí mismo, Job 7:7, Job capítulo 7, versículo 7, la parte A del versículo lo resume muy bien. Job, acuérdate que mi vida es un soplo. ¿Qué es nuestra vida, mis hermanos? Un soplo. ¿Y cuánto dura un soplo?
es muy rápido. Considero que pues, soy una persona joven, todavía, pero al voltear para atrás, digo, ¿cómo ha pasado el tiempo? ¿Tan rápido? Si hace apenas unos años estaba en la universidad, estaba en casa todavía, y ya con mi esposa, mi hija de 5 años. Hermanos, el tiempo pasa muy rápido, muy, muy rápido. Este soplo está fluyendo. Qué frágiles somos, mis hermanos. Nuestros tiempos están en las manos del Señor. No podemos agregar nada más. No podemos jactarnos y hacer planes sin considerar en lo que hagamos o planeemos, porque el futuro es incierto. El mismo Señor Jesucristo, cuando se acercaba la hora de que lo arrestaran, dijo que a los discípulos se van a esparcir y se van a ir, pero ese momento era un momento de incertidumbre. No sabía qué iba a pasar en su humanidad, pero aquí mismo, donde les dice que se van a ir, lo van a dejar solo físicamente, pero no estaría solo porque el Padre estaría con él. Y aquí mismo les dice, y aunque en el mundo iban a tener aflicciones, que confiaran en él, porque él había vencido al mundo. Así que podemos decir, mis hermanos, con toda confianza, que aunque el futuro sea incierto por la economía del país, por la inseguridad, bueno, nos acaba de la noticia del día de ayer, ¿no? La captura de este presidente. Y no sabemos lo que se viene, mis hermanos. No sabemos lo que se viene. Hay incertidumbre en los mercados, incertidumbre qué va a pasar con las soberanías de los países. Hay incertidumbre. Y así como se nos prometieron problemas, ¿sí?, y las aflicciones, Jesús también prometió estar. En el mundo tendrán aflicción. O sea, no fue, quizá tengan aflicciones, no, tendrán aflicciones, pero confíen, yo estoy con ustedes. Ese es nuestro Dios, y esa es la fragilidad también del ser humano. Regresamos a Santiago capítulo 4, versículo 15, y aquí vamos a comenzar a tocar el punto medular de esta enseñanza. Dice, Santiago 4:15, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 21, les dice a los hermanos de Éfeso que pasadas las festividades quería regresar con ellos, y utiliza esto, si Dios quiere. ¿Sí? Si Dios quiere, regreso. En Romanos, capítulo 1, versículo 10, dice que espera, si es la voluntad de Dios, espera que se abran las puertas para ir a verlos, ¿sí?, a los hermanos, si es la voluntad de Dios. En 1 Corintios, capítulo 4, 19 y 16, versículo 7, les dice que desea verlos y estar con ellos, y usa esta expresión otra vez, si Dios quiere. Si Dios quiere, voy a ir. Pablo en su corazón quería ir a visitar a los hermanos, pasar a saludar, en algunos otros casos regresar con ellos, quedarse un tiempo, pasar festividades, pero escuche bien esto. Él sabía que si era la voluntad de Dios, iba a suceder. Si no, no. O en su tiempo. Si Dios quiere. En algunas ocasiones, Pablo comentó que había sido estorbado por Satanás, ¿sí?, el no ir con los hermanos. Pero, escuche bien, Pablo practicaba esta humildad de manera constante al reconocer que sus planes de ministerio
estaban sujetos a la soberanía de Dios. Y aquí tal vez vamos a tocar algunas áreas sensibles, pero es necesario hacerlo. Mis hermanos, creo que todos deseamos o esperamos cosas que pueden ser legítimas y en muchos casos cosas buenas, con una buena intención, una intención limpia, una intención sincera, pero que tal vez nunca sucedan. Es triste escucharlo, es más difícil aceptarlo, pero es necesario, mis hermanos, estar conscientes de esta realidad. Si Dios quiere, sucederá. Si está en su voluntad, sucederá. Y si no pasa, mis hermanos, no podemos amargarnos. Pues el año pasado, algunos saben, mi papá falleció de cáncer, y fueron 3 años donde oramos por sanidad, donde estuvimos pendientes de él, llevándolo a citas, a todo lo que se requería, ¿no? Y había un deseo genuino, ¿no? Claro, pues estaba relativamente joven mi papá. Y bueno, al final falleció, y lejos, mis hermanos, lejos de amargarnos, lejos de tener un resentimiento, incluso contra el Señor, hubo un agradecimiento por el tiempo que estuvo entre nosotros. ¿Había un deseo genuino? ¿Era algo genuino que sanara? Sí, pero la voluntad del Señor fue otra. Y no podemos, mis hermanos, amargarnos, enojarnos. Hay cosas que, repito, vamos a desear genuinamente, pero si pasa, gloria a Dios, claro. Si no pasa, el Señor sabe. En Hebreos, de los héroes de la fe, en los últimos versículos, habla de que muchos vieron las cosas de lejos, se les prometieron cosas, pero dicen, algunos viéndolas de lejos, es decir, creyeron en ellas, cosas legítimas, cosas buenas, cosas que el Señor prometió, pero no las alcanzaron a ver en esa tierra. Tengo la convicción de que veré a mi papá en el cielo, ¿sí? En esa tierra no está. Y aunque la tristeza todavía es de manera, a lo mejor, no constante, pero sí está esa separación física. Pero Señor, es tu voluntad. Decidiste llevártelo en el tiempo que tú dijiste. Repito, no es mi intención desanimarlos, mis hermanos. Por el contrario, es que nuestra confianza crezca hacia con el Señor y sepamos que Él es bueno. Y si no sucede lo que esperamos, estemos tranquilos, confiando en que si no sucedió, su voluntad sigue siendo buena, agradable y perfecta. Y esos versículos, mis hermanos, es lo que traen consuelo en medio del dolor, en medio de la duda, en medio de la incertidumbre. Esos versículos deben de expresar una completa confianza en el Señor. Y esa es una resolución que tenemos que tener en el corazón. Que nuestra confianza esté en el Señor, pase lo que pase. Y esta expresión, mis hermanos, si Dios quiere, no debe de ser usada como una fórmula mágica, ¿no? O como pues ya dije esta frase, ya lo declaré, se va a hacer. No, para nada. Está completamente alejado de eso. Ni tampoco se debe decir en un sentido religioso. Una vez más, esta expresión debe traer una plena confianza en quién es Dios, que es un Dios bueno, es un Dios soberano, es Rey y Señor de todo, y es digno de toda nuestra confianza. Mi hija Ivana
A sus 3 años dijo, papá, quiero que mi fiesta de 3 años sea de este tema. Y los 4 años quiero que sea de esto. Y los 5 años, y ya nos calendarizó sus próximos 10 años de qué temática va a ser su fiesta, ¿no? Y de verdad, cada que toquemos ese punto, mis hermanos, trato de ubicarla. Mi amor, si Dios quiere. Si Dios quiere, vamos a hacerlo. Si no, no. Y ya pues se queda, bueno, y si no quiere, me dice, pues no quiso, mi amor, ¿no? Y ya desde esta edad, desde pequeña, es ubicarla. Si Dios quiere, haremos esto, haremos aquello. Si Dios quiere. Vamos por favor al versículo 16 de Santiago 4. Dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. ¿En qué dice que se jactan o que se alzan? En su soberbia. ¿Sí? Aquí está. La arrogancia es lo que nos aleja de Dios. Eso de el ser arquitecto y mi propio destino, yo sé cómo manejar mi vida, el no considerar al Señor, a los soberbios, dice la palabra en Salmos 138, versículo 6, dice que los soberbios los mantiene a su distancia, los ve de lejos, no se acerca a ellos. Eso es fuerte, mis hermanos. No sé si usted conoce a alguien así, que sabes que no, esta persona es terrible, mejor de lejos. No quiero tener ningún tipo de relación con esa persona. Bueno, el Señor piensa eso de los soberbios. Mejor de lejitos. ¿Sí? No quiero nada con ellos. La arrogancia, mis hermanos, puede controlar nuestras decisiones. Y eso es peligroso. Eso es lo que Santiago está tratando aquí. Te jactas del día de mañana. Piensas en hacer planes y enriquecerte. Y no sabes lo que va a pasar. O nos gobierna la arrogancia o nos gobierna el Señor. Pero algo nos gobierna. Con base en algo tomamos nuestras decisiones. Con base en lo que tenemos en el corazón. ¿Y quién está sentado en mi corazón? ¿Yo o el Señor? En Salmos 31, 23, parte B del versículo, dice, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Qué fuerte. Paga abundantemente al que procede con soberbia. Es decir, no solamente los mira de lejos, sino que en su soberbia tienen el pago de ella. Qué lamentable condición, ¿no cree? Versículo 17 de Santiago 4 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este último versículo tiene varias aplicaciones y comenzaré no con la que sea menos importante, todas lo son, solo es cuestión de orden. Aquí mismo, en Santiago capítulo 2, versículos 14, habla de nuestra fe y las obras. Dice, ¿de qué nos sirve tener fe si no hay evidencia pública o palpable de ello? Si decimos estar en la verdad, caminemos y andemos como se debe, como es digno del Evangelio. Lo veíamos el año pasado en el campamento. ¿Sí? Es hacer lo bueno. Una aplicación más es procurar hacer el bien. Hebreos capítulo 13, versículo 16, este capítulo nos habla sobre los deberes cristianos. ¿Qué es un deber? ¿Es una opción? No, es algo que se nos demanda hacer. En esos deberes cristianos está el hacer el bien y ayudarnos mutuamente como hermanos. Eso es lo que dice en el versículo 16. En ese mismo tenor, en Lucas capítulo 16, versículo 20 y 21, se nos enseña que no debemos descuidar la misericordia a los más necesitados. Es decir, tenemos que hacer el bien. Y si alguno aquí tiene una duda de cuál es la voluntad de Dios para su vida, bueno, además de la santificación, en 1 de Pedro 2:15 nos dice que la voluntad de Dios es hacer el bien.
viviendo como siervos de Dios. Los de afuera verán nuestras buenas obras y muchos creerán. ¿Sí? Es la evidencia pública de nuestra fe. Pero vámonos poniendo un poco más agudos. En Romanos capítulo 1, versículo 21, vamos para allá por favor. Romanos 1, 21. Todo este capítulo toda la carta de Romanos, pero este capítulo 1 de Romanos está potente, ¿no? Y Romanos 1, 21 nos dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y me encanta este versículo, el versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? El ser humano conoció a Dios. Dice que los hombres conocieron a Dios, pero no le dieron la gloria ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Dios se reveló al hombre por medio de su creación. Yo conozco un buen amigo que no me ha tocado verlo a alguien expresarlo así, de un no creyente. Me decía, oye, y sabía que soy cristiano, y me decía, es que voy a la playa, me dijo. Bueno, porque él es de Ciudad de México, ¿no? Allá pues un caos, ¿no? Y cuando está acá en La Paz, me dice, voy a la playa y veo el sol, el atardecer, y de verdad me dice, o sea, es que alguien tuvo que haber creado esto, o sea, hay algo atrás de esto, ¿no? Y Dios te está hablando, le dije. Dios te está revelando a su corazón, ¿sí? Dios se revela por medio de su creación, ¿sí? Pero ¿qué dice la palabra? Que no le dieron las gracias, ni le dieron gloria, sino que se envanecieron. Prefirieron darle gloria a las imágenes. Su corazón entenebrecido y necio le dio la espalda a Dios. Y pudiéramos detenernos mucho aquí en esos pasajes, pero el punto que quiero recalcar es este. Dios se mostró, se reveló, les mostró que Él es real, o sea, que Él es hacer lo bueno, Él es lo bueno, pero ignorarlo es pecado. Darle la espalda, no considerarlo, es pecado. Y este versículo, el versículo 17, pudiera estar desconectado de lo que venimos hablando, pero Santiago resume muy bien lo que nos está diciendo. Si nosotros, mis hermanos, hemos probado la bondad del Señor en todo sentido a lo largo del año que pasó y más atrás en nuestra vida, si decimos conocerle, si somos sus hijos, si Él mora en nuestro corazón, entonces, ¿por qué hacemos planes sin consultarlo, sin considerarlo? Usted y yo sabemos qué es hacer lo bueno. El considerarlo, incluirlo, ser guiados por Él, depender de Él. Pero si no lo hacemos, nos es pecado. Estar en completa dependencia de Él. Esa es la advertencia. Cuidado, mis hermanos, que no sea la arrogancia en nuestro corazón tomando las decisiones. Y tal vez pudiéramos pensar, en algún momento de mi vida yo lo pensé así, y me acuerdo mucho que el pastor Raúl lo decía, ¿no? A veces no queremos considerar a Dios porque creemos que es un aguafiestas cósmico, ¿no? Que si le platico al Señor, no, pues es que así no. A lo mejor no te platico, Señor, no, porque yo quiero que sea así. No, mis hermanos, Él conoce todo. Sabe lo que va a pasar si tomamos ciertas decisiones. Es por eso mejor incluirlo. Y si no sucede eso que queremos, tranquilos. Él está en control. Otra de las cosas que el pastor Raúl decía, y lo quise incluir aquí, dice,
Según nosotros, podemos confiarle nuestra eternidad a Dios, al confiar a Jesús para nuestra salvación, pero no podemos confiar en Él por un par de chanclas nuevas, ¿no? Es decir, hemos dicho o hemos creído que en la eternidad la pasaremos con Él, pero no podemos confiar en Él para la provisión diaria. ¿No suena contradictorio? ¿No es de mayor importancia o relevancia la eternidad que lo que aquí necesitamos? Entonces, consideremos al Señor, resolucionemos en el corazón considerarlo siempre, en todo lo que hagamos, y cada plan, mis hermanos, que tengamos, Él tiene algo que decir, tiene una opinión sobre ello. En primer lugar, está aquí, en la palabra, pero también tenemos autoridades espirituales que nos pueden ayudar a discernir, a orar, a pedir consejo, ¿sí? Cada decisión importante, trascendental en su vida que esté por tomar este año, considere al Señor. No lo deje fuera de sus planes, no lo deje fuera. Por último, vamos a Proverbios capítulo 16, versículo 3. Proverbios 16, 3. Proverbios 16, 3 dice: encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. El Señor, mis hermanos, debe de ser honrado con nuestras decisiones, con nuestros planes y nuestros deseos. La pregunta sería: ¿está Dios incluido en su vida este 2026? ¿Está Él en sus planes? ¿Está incluido? Yo espero que sí. ¿Sí? ¿Oramos?